El Fondo Editorial de Derrama Magisterial presenta Colección Pensamiento Educativo Peruano. La colección Pensamiento Educativo Peruano es una monumental obra de 15 volúmenes que traza la historia de la educación en el Perú desde el siglo XV hasta nuestros días. Esta colección reúne 19 autores y compiladores, peruanos y extranjeros, con experiencia en temas educativos o conocedores de cada uno de los periodos de nuestra historia. Se analizaron las ideas y prácticas educativas de los distintos periodos, rescatando a los autores, obras, vida de educadores, cómo se ha pensado y vivido la educación y qué caminos se han seguido en este proceso. El volumen 1, Aprender e instruir en los Andes, fue escrita por Enrique González Carré y Fermín del Pino Díaz. La primera parte estudia el modelo educativo de los pueblos prehispánicos del Perú y del Imperio Incaico, así como las formas de transmisión del conocimiento, la ciencia, la técnica y el arte. Hace 12.000 años aproximadamente, llegaron los primeros grupos de hombres a poblar América del Sur. En el caso del Perú, estos primeros grupos llegaron a los Andes, observaron la vida natural de los Andes y a partir de ese conocimiento empezaron a crear cultura. Una cultura que ha sido posible transmitir a través de los tiempos mediante mecanismos educativos que han dado lugar a que ese conocimiento acumulado a través de miles de años llegue hasta el día de hoy. Existen un conjunto de conocimientos y saberes del hombre andino que han quedado sin conocerse. Y es por eso que a través de la educación con mecanismos antropológicos es posible recuperar esos conocimientos para poderlos transmitir y así reafirmar nuestra identidad con el patrimonio cultural de todos los peruanos. La segunda parte fue escrita por Fermín del Pino Díaz. Analiza la llegada de los jesuitas al Perú en 1569 y el papel de Joseph de Acosta, miembro de la Compañía de Jesús, y su propuesta pedagógica que influyó incluso en la educación colonial. El volumen 2, Entre la sumisión y la libertad, fue escrita por Luis Miguel Glave. Estudia el pensamiento educativo durante el periodo colonial central desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII y la importancia de las órdenes religiosas en la organización de los colegios, la cátedra de quechua, la educación superior y la relación que tenían con los seminarios. En el volumen 3, Escuela de Obediencia y Memoria del Inca, Manuel Burga y Pablo Macera analizan la importancia de las bibliotecas laicas y jesuitas de 1767, convertidas en ese entonces en grandes herramientas educativas. Las escuelas de obediencia son las escuelas de instrucción elemental, de primeras letras y de doctrina cristiana. Los talleres de enseñanza, que relacionaban a maestros con aprendices, aparecen como escuelas de libertad y de aprendizaje. Creo que lo más importante es insistir y presentar la enseñanza popular a través de los gremios. Era muy difícil para los sectores populares de la época virreinal adquirir cualquier tipo de educación, cualquier tipo de preparación. Sin embargo, encontraron una solución. Eran unos contratos que firmaban con los maestros de gremios, a cambio de un pago que hacían los padres y a cambio del trabajo del aprendiz, el maestro se comprometía a enseñarle su oficio. Esto fue un anticipo a muchos proyectos posteriores de la época republicana y aún del siglo XX. Y es lo que más hemos querido resaltar en este libro. En el volumen 4, La transición de súbditos a ciudadanos, Alejandro Rey de Castro estudia la influencia de la Ilustración, del Mercurio peruano y las ideas educativas de José Baquíjano y Carrillo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Hipólito Unanue y Toribio Rodríguez de Mendoza.
A partir de 1781, el pensamiento educativo acoge las nuevas ideas que se desarrollaban en Europa y fomentan el conocimiento del Perú, así como promueven un sentimiento patriótico, el ideal independentista y el republicano. Esta es una época que tiene trascendencia porque a partir de 1781 el pensamiento educativo en el Perú no solo acoge las ideas nuevas que sobre educación se desarrollaban en Europa, ideas que se desarrollaron a partir de la Ilustración, sino que se dedicó a formar y a fomentar el conocimiento y el amor al Perú, desarrollando un sentimiento patriótico entre los peruanos. El ideal educativo que se trató de implementar en gran medida se frustró y ese es el ideal que ha quedado pendiente a lo largo de todo el siglo XIX y por supuesto que incluso a lo largo del XX. El volumen 5, Educación del Ciudadano y Disciplina Social, fue escrito por Magdalena Chocano y María Emma Manarelli. Este libro examina las propuestas educativas y el debate sobre la educación que surgió tras la crisis de la independencia. Ambas autoras se detienen en las obras que Francisco de Paula González Vigil y en lo escrito por Bartolomé Herrera, que encarnan los conflictos por la secularización de la educación. Analizamos el pensamiento educativo en el periodo que va en los momentos después de la independencia hasta 1860 aproximadamente. Como es lo que mostrábamos en este quinto volumen, es esa tensión entre las propuestas más liberales, más igualitarias, que proponían a su vez una secularización de la sociedad, y otras más conservadoras, muy inspiradas también en los preceptos de la Iglesia Católica y de la religión que, digamos, había de alguna forma abrazado la República temprana. El volumen 6, La Reforma Educativa Liberal, 1860-1879, fue escrito por Cristóbal Aljovín de Lozada y Marcel Velázquez. En la obra se analizan los esfuerzos por plasmar en leyes e instituciones los ideales liberales de esa época: libertad de enseñanza, educación pública primaria para todos, educación superior para las élites, secularización de la educación y difusión de teorías y métodos científicos en la educación superior. Nos encomendaron en realizar el tomo sobre la historia de la pedagogía entre los años 1860 y 1879, ¿no? El inicio de la Guerra del Pacífico. Es un periodo liberal y lo que buscamos fue rastrear las diferentes fuentes que discutieran la educación. Y encontramos cosas bastante interesantes. Primero encontramos debates de diferentes posiciones ideológicas sobre la educación. Digamos que la educación implicaba un debate no solamente cómo instruir a la persona, digamos, cómo mejorar las habilidades de las personas, sino cómo educar, ¿no? O sea, qué cosas debían tener los niños en la cabeza, ¿no? Entonces, es un periodo en el cual se debate en términos ideológicos qué es lo que debe recibir un chico en el aula. En el volumen 7, Reconstruir y Educar, Tareas de la Nación, Augusto Castro presenta la llamada Reconstrucción Nacional después de la trágica guerra con Chile, que exigió la elevación del espíritu nacional. Esto colocó en un nuevo horizonte el tema de la educación y, en particular, el de la educación cívica. El tomo número 7 se encarga de un periodo importante de la vida del país. Es un tomo dedicado a las tareas de la educación y a las tareas de la reconstrucción. Hay que recordar que estamos hablando del periodo posterior a la guerra con Chile, a partir de 1885. Este es un periodo de muchas iniciativas, de muchas perspectivas, pero también de mucha pobreza, de mucha frustración, de muchas angustias por parte de la población y por parte del Estado. Creo que aquí figuras como Quimper, José María Quimper, Manuel González Prada, Joaquín Capello, Javier Prado, son fundamentales y han sido estudiados como autores importantes que van a afirmar la necesidad de un proyecto educativo, la necesidad de una educación popular y la necesidad de una educación técnica y la necesidad de la educación del indio pasan a ser las tareas fundamentales de este periodo.
Augusto Castro es también el autor del volumen 8, Una educación para recrear la nación. En este libro estudia el debate sobre la educación que se lleva a cabo en las primeras décadas del siglo XX. Este transita desde la perspectiva de un positivismo radical a una perspectiva de corte espiritualista, en la que el peso de lo educativo se centra en la educación del espíritu y en la formación humana de la persona. Trata del periodo de las primeras décadas del siglo XX. En este periodo, la discusión es, sabiendo que tenemos problemas y necesidades educativas, sabiendo que hay una población indígena, sabiendo que tenemos dificultades, ¿por dónde empezar? Y esa es la gran discusión entre una persona como Alejandro Deustua y Manuel Vicente Villarán. La pregunta es ¿por dónde? ¿Por una educación técnica? ¿Por la escuela básica? ¿Por una educación para el trabajo? ¿O desde una perspectiva que intente buscar la formación del espíritu? Pero este es el momento donde se inicia el debate. Y este es uno de los debates fundamentales de esta época de principios del siglo XX. El volumen 9, Las mujeres y sus propuestas educativas, 1870-1930, fue escrito también por María Emma Manarelli. Presenta las ideas centrales de las mujeres sobre la educación en el lapso comprendido entre la Guerra del Pacífico y los años 30 del siglo XX. Se trata de un periodo creativo en el que las mujeres como Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning, Elvira García y García, María Jesús Alvarado, entre otras, aportaron de modo sustancial y crítico al debate educativo. El volumen 9 aborda el periodo previo a la Guerra del Pacífico y llega hasta lo que es el oncenio de Leguía aproximadamente, que es un periodo particularmente prolífico en lo que se refiere a la producción femenina, a lo que escribieron las mujeres a propósito de la educación. Fue un momento como muy prolífico, muy rico, de un abanico variado, enorme de propuestas propiamente pedagógicas, quizá por primera vez que estuvo en manos de las mujeres, ¿no? Las mujeres fueron las que fundaron escuelas, fueron las que promovieron la educación secundaria de mujeres, que no existía prácticamente. En este periodo vemos cómo se amplía notablemente el horizonte político y el espacio público con las propuestas educativas construidas desde la experiencia de las mujeres mismas. El volumen 10, Nueva escala para una nueva nación, fue escrito por Osmar González. La obra presenta el pensamiento educativo del maestro puneño José Antonio Encinas, quien propuso la innovadora escuela nueva y el análisis de José Carlos Mariatti sobre el problema de la educación nacional, considerándola como el medio fundamental para la constitución de una nueva sociedad. En su conjunto, esta colección pretende ofrecer algunas lecciones del pasado que invite a aprender de nuestros propios pasos para entender mejor la realidad educativa presente y plantear propuestas que impulsen la transformación educativa que necesita el Perú. Con esta monumental obra, el Fondo Editorial de Derrama Magisterial reafirma su compromiso con una educación de calidad, contribuyendo así a la promoción de la cultura y de la investigación en el país. Fondo Editorial de Derrama Magisterial, un aporte a la cultura y a la educación del país.